Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio a nuestro panel número 2, que lleva por título Reportes ASG y Financiamiento Verde. Y vamos a comenzar con nuestro primer speaker, el señor Juan Carlos Domínguez, presidente de Chile Carne, quien nos va a deleitar con la charla Criterios ASG en el sector de producción de carnes de cerdo y ave. Se está preparando ahí con su micrófono, así que lo invitamos a pasar. Juan Carlos, por favor, al escenario. Ahora sí, ahí sí, ya, muy buenos días a todos. Gracias por la paciencia, nos atrasamos un poco, pero nunca es tarde. Así que gracias a la SNA por la invitación y a la María José y a la Trini, mi copanelista, por estar hoy día presente. La idea es contarles bien rápido en qué está la industria de las carnes blancas, productores de cerdo, productores de pollo, productores de pavo, qué estamos haciendo en temas de sustentabilidad y cómo hemos ido avanzando para engancharnos después precisamente con esta oferta de financiamiento, como los esfuerzos que hacen las distintas industrias, en este caso la industria de carne blanca, en estos temas ASG, nos permitirán en el día de mañana capturar valor de este esfuerzo y, por ejemplo, lograr mejores condiciones financieras para las inversiones. Así que bien rápido voy a hacer una introducción, un poco contarles para que entiendan lo que estamos haciendo. Voy a contarles primero en qué estamos, en qué está el mundo de las carnes. Y lo primero que me gustaría comentarles de antecedente es las carnes, vacuno, pollo, cerdo, los últimos 30 años han estado aumentando la producción. Como pueden ver en el gráfico, ahí están las distintas especies, pero a partir ya del año 2020, esta producción ha ido decreciendo o está creciendo a una tasa más baja. Eso principalmente por los grandes desafíos que tenemos como sector y lo difícil que es mantener el ritmo de crecimiento, un crecimiento necesario porque, por otra parte, la historia lo que nos está pidiendo es producir más carne. El aumento de población por una parte, más el aumento del ingreso per cápita por otra, hacen que la realidad del mundo hoy día, a pesar de lo que uno escucha de todo esto llamado a dejar de consumir proteína animal, la verdad es que cada día aumenta la demanda por proteína. En el gráfico de la derecha, uno de los elementos más relevantes de los últimos años, está demostrado que a medida que aumenta el ingreso per cápita, aumenta el consumo por carne. Están así que en los países emergentes el aumento de la demanda por proteína animal sigue aumentando y en los países desarrollados también. O sea, uno toma los países europeos o Estados Unidos y la demanda por carne sigue creciendo. Por lo tanto, este es un gran desafío que tenemos como sector, pensando además en este nuevo consumidor que hoy día tiene todos estos temas que tal vez que los productores hace 15, 20 años no los teníamos tan presentes. Temas de sostenibilidad, temas de bienestar animal, en el caso nuestro, uso de antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces, los productores hoy día estamos en esta encrucijada que por una parte el mundo nos pide mayor producción de proteína, hay una gran demanda por carne en el mundo, pero por otra parte tenemos que responder a este mundo que te pide, ok, pero no a cualquier costo, tenés que producir de una forma distinta. Nosotros lo graficamos y esto no es para alarmar, pero esta es la realidad que se ven los especialistas, que en los próximos 10 años la demanda va a ser muy superior a lo que podemos aumentar en producción. Ahí ustedes pueden ver, esto está en millones de toneladas. Por ejemplo, en el caso del cerdo, la demanda estimada son 18 millones de toneladas adicionales a lo que se consume hoy día y la producción estimada máximo que podemos aumentar es 8. Por lo tanto, a medida que pasen los años, cada vez este gap se va a hacer más grande. Esta es la realidad hoy día del sector y en esta realidad es la que nos movemos. En el caso de Chile no es muy distinto. Hemos aumentado la producción de pollo y cerdo los últimos 20 años, muy impulsado por las exportaciones. Han sido las exportaciones en esta demanda, sobre todo los mercados asiáticos, esta demanda por productos que nos ha impulsado la industria, pero en un escenario difícil de responder, porque hay que aumentar la producción. Nosotros siempre, cuando nos preguntan cuál es el mayor desafío que tienen como industria, efectivamente, cómo aumentamos la producción para responder a esta demanda mundial, pero al mismo tiempo utilizar menos recursos naturales, disminuir las emisiones de CO2,
mejorar los estándares de bienestar animal, uso prudente de antibióticos, mantenerse rentable, etcétera, etcétera. Esto para nosotros es el gran desafío, que nosotros lo ponemos como una ecuación que para los productores es muy difícil de manejar. ¿Cómo produzco más, pero con menos recursos? ¿Cómo mejoro el bienestar animal, pero ocupo menos maíz? ¿Cómo disminuyo el uso de antibióticos, pero cómo produzco la misma cantidad? Son elementos y factores que muchas veces se contraponen y por lo tanto manejar esa ecuación es el gran desafío que tienen hoy día los productores. Bajando ya a la industria y lo que hacemos, un poco contarles qué hemos hecho, qué estamos haciendo en estos distintos factores. El primer gran esfuerzo que hemos hecho como industria es reducir un 26% los gases de efecto invernadero en los últimos 20 años. Estas son mediciones que se hacen anuales. El Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura nos exige que enviemos esta información y eso nos ha permitido ir demostrando que cada vez por unidad animal estamos generando menos CO2. En el tema de los tratamientos, hoy día nosotros podemos decir como industria que más del 80% de las instalaciones tienen tratamientos secundarios. Esto va muy de la mano con la lámina anterior. Distintos mecanismos que tiene la industria para ir avanzando en el tratamiento de los desechos y así ir disminuyendo las emisiones. Todavía nos queda, ese 19,9% donde dice sistema de tratamiento primario, eso es lo que hoy día nos duele la cabeza. ¿Cómo ese 80% llevarlo a un 100% y es ahí donde están las energías hoy día? Para que esto no parezca tan una gráfica, sino llevarlo a temas puntuales, les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es de una de las empresas socias nuestras de Maxagro, que está ubicado en la sexta región y en la región de Ñuble. Eso es un biodigestor, para los que no conocen. Esos son los biodigestores que aprovechando la materia de los guanos se genera gas, se genera energía y se generan distintos subproductos de manera de disminuir las emisiones. Otro ejemplo concreto que les podemos mostrar en avance de sustentabilidad es todo lo referente a el uso de purines y guanos de ave para el uso en la agricultura. De hecho, en la presentación que vimos antes se habló mucho del uso de biofertilizantes como industria y esto muy de la mano en toda una política de economía circular. Estamos generando biofertilizantes que obviamente con todo el efecto que tiene de mejoramiento de suelo, con todo el efecto que tiene esta materia orgánica para la eficiencia del uso del agua en los riegos. Hoy día más de 3.500 agricultores se ven beneficiados o reciben o trabajan con sus productos de la industria. Acá esto, de nuevo, un poco para que lo aterricemos y no crean que es un poco el cuento. Aquí no hay cuento, esto es realidad. Esto es en Valdebenito, sexta región, cerca del lago Rapel. Esto es una instalación de AgroSuper. Acá están estas máquinas que están tratando este guano que después se va a entregar a los campos para mejorar la fertilidad de los suelos. En el tema de biocombustible, hoy día con estos biodigestores que les mostré, hoy día hay más de 19 biodigestores en las distintas empresas y en distintas regiones, 24 proyectos de reemplazo de energía de petróleo por este biogás que genera energía. Incluso una de las empresas hoy día ya está inyectando energía al sistema integrado. De hecho, aquí está la empresa, ahí dice un zoom, son inversiones no menores, pero que permiten hoy día a la industria plantearse ante la autoridad y plantearse ante la comunidad que estamos haciendo el mayor esfuerzo para disminuir los efectos de gases invernaderos y mejorar nuestros estándares de sustentabilidad. Respecto al uso del agua, el año pasado hicimos un estudio, 18 millones de metros cúbicos lo que ocupa la industria de producción de cerdo y pollo en Chile, de los cuales solo el 38% es consumido, el otro 62% se recircula, se trata y se ocupa tanto para las mismas faenas de la industria como para fertirrigación de los campos aledaños. Por ejemplo, esto es el Arbolillo, esto queda de Talca, de Maule hacia la costa. Ahí pueden ver un plantel, esto es de los últimos planteles que se construyeron en la industria. Ahí pueden ver al final están los biodigestores, las lagunas tapadas, y eso permite, además de generar gas, el agua vuelve a los campos aledaños y se riegan estos bosques de pino con esta agua. En temas para no hablar solo del tema ambiental, para hablar algo de los temas sociales, como industria, solo el año pasado se invirtieron más de 1.800 millones de pesos en iniciativas sociales. Aquí lo que quise fue
sumarle un poco para hacerle un resumen de lo que estamos haciendo, muy enfocada a actividades en el desarrollo comunitario, bastante en gestión, lo que nos piden las comunidades, lo que nos piden los vecinos, ayuda en emprendimientos de gestión, muchos temas de educación, vida saludable, etcétera. Son iniciativas sociales que las mismas comunidades les piden a la empresa y como empresa hemos querido ir avanzando hacia allá. La idea era contarle un poco porque muchas veces se desconoce lo que hace la industria, sobre todo la industria nuestra, que es una industria poco conocida. Uno un poco para que tenga la idea, tal vez que aquí estoy metiendo la pata porque aquí la mayoría nos conoce muy bien, pero es una industria que la gente no sabe que exportamos, no sabe que somos el cuarto sector exportador en Chile. Los salmones, la fruta fresca, los vinos y después estamos nosotros. Es una industria que está en 100% en zonas rurales, presente desde la quinta región hasta la región de Ñuble. Y hacemos todo este esfuerzo y fallamos bastante en darlo a conocer. Quiero en el fondo, con estos ejemplos, un poco y plantear la pregunta, ¿cómo podíamos ir más allá? Porque las empresas nos hacían la pregunta, bueno, y yo hago todos estos esfuerzos, pero ¿qué gano? ¿Qué logro? ¿Qué beneficio tengo? ¿Cómo logro traspasarlo al consumidor? ¿Cómo logro traspasarlo a los bancos? A la Trini para que nos preste plata y nos baje las tasas y nos dé más plazo. Entonces, como industria, decidimos apoyar este programa que se llama Chile Origen Consciente, que es un programa del Ministerio de Agricultura, en conjunto del Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, en que distintos sectores, no solamente nosotros, sino que los productores de ave, los productores de cerdo, los productores lácteos y hoy día los productores de ciruela, nos unimos detrás de este programa que lo que busca es lo que ya estamos haciendo, transformarlo en distintos indicadores que nos permitan medir oficialmente y en forma incuestionable, poder compararnos con estándares internacionales. Este programa está unido a una plataforma de la ONU, por lo tanto, distintos sectores de distintos países también suben su información y eso para nosotros es muy valioso porque nos permite objetivizar el esfuerzo, saber efectivamente si estamos bien, si los biodigestores y todo lo que les mostré es suficiente o hay áreas que hay que avanzar y áreas que lo estamos haciendo bien. Es un programa que cubre no solamente los temas ambientales, sino los temas sociales, los temas éticos, los temas de calidad y los temas de administración. Para nosotros era súper importante porque como buenos agricultores hacíamos la pega, pero no sabíamos bien si estábamos apuntando hacia el lugar correcto. Por lo tanto, lo que vimos con este Chile Origen Consciente, con este programa, era objetivizar el esfuerzo, darlo a conocer, de manera de que el día de mañana pudiéramos lograr traspasar este esfuerzo a los consumidores y por lo tanto, y también por supuesto a los proveedores, a toda la industria, que como cadena estuviéramos validando los esfuerzos que hacemos. Súper relevante también, y un poco le comentaba a la María José, el esfuerzo acá es de industria, no un esfuerzo de empresas individuales. Nosotros creemos que acá nadie se puede quedar atrás, por eso les decía ese 20% que nos duele, porque efectivamente no me sirve que Maxagro, que es una de las grandes empresas de la industria, que Aristía, que Agrosuper, que las distintas hagan los esfuerzos si no estamos todos subidos. Acá la visión nuestra es una visión industria, incluso una visión país, una visión de sector agroalimentario. Acá en estos esfuerzos de sustentabilidad no sirve que un sector particular haga el esfuerzo si otro no lo hace. Mirado desde afuera, mirado desde los mercados de destino, nos ven como un origen, como un país origen, y por lo tanto el esfuerzo tiene que ser de todo el sector. Y por eso la invitación de este programa desde el Ministerio de Agricultura ha sido a todos los sectores de los alimentos. Lo que hemos ido realizando a través de Chile Origen Consciente ha sido muy alineado con los ODS. De hecho, ayer discutimos en la oficina de los 16 parámetros, hoy día estamos cubriendo 14. Con este programa, 14 estándares están cubiertos por el programa. Por lo tanto, esto nos ratifica que la industria está haciendo un esfuerzo grande, estábamos bien encaminados hacia donde queríamos ir, pero había que formalizarlo. Y Chile Origen Consciente y este programa lo que busca precisamente es formalizar el esfuerzo, subir la vara, que también es muy importante para nosotros. Esto es un estándar y por lo tanto, como estándar, no queremos que nadie se quede atrás, pero
pero es un estándar que nos empuja y que muchas veces las empresas socias nos dicen, oye, pero no estamos disparando a los pies porque no estamos subiendo el estándar. Sí, efectivamente, vemos que eso es lo que el mundo nos pide. Hay hartos desafíos, suena súper bien esto, pero detrás hay temas de competitividad. Yo siempre le explicaba y después yo creo que lo vamos a conversar, pero acá, cuando las empresas hacen estos esfuerzos, estamos en una economía totalmente abierta, por lo tanto, el esfuerzo que hace un productor en Chillán tiene que ir de la mano con el esfuerzo que hace el productor en Sao Paulo o en Ohio, porque si no, esa carne llega finalmente a los mismos mercados destino y hay que competir, o sea, ahí no hay que perderse en eso. Para ir terminando y en fondo para que se queden con la idea, cuál es nuestra visión. Nosotros en los últimos 20 años hemos avanzado mucho en los temas ASG, los temas de sustentabilidad, pero reconocemos que nos queda mucho todavía, o sea, que esto es un esfuerzo de largo plazo, que hoy día el mundo, y yo lo planteo siempre así, se lo planteo a las distintas autoridades que nos ha tocado trabajar, la agricultura en Chile, y no solamente el sector nuestro, sino la agricultura en general, los últimos 30 años ha hecho un esfuerzo enorme por crecer. Había como una obsesión por volumen, por aumentar, por esta potencia agroalimentaria y ser un gran productor de alimentos para Chile y para el mundo. Y yo lo digo que esta década, la década del 20 al 30, más que cuánto produzcamos y qué produzcamos, es la década del cómo produzcamos. Y este Chile Origen Consciente precisamente busca cambiar el cómo y enfocarnos bien en cómo producimos, de qué manera producimos, y una vez que arreglemos esta parte del cómo, tal vez que volvamos al cuánto y sigamos creciendo, pero en nuestro rubro y en general en todos los rubros, los últimos años y los próximos 6 y 7 años, el esfuerzo mayor va a ser sin duda en el cómo producimos. Así que eso quería María José yo proponer. Muchas gracias. Eso. Bueno, agradecer nuevamente la presentación de Juan Carlos Domínguez, presidente de Chile Carne. Invitar ahora a la siguiente presentación a la señora Trinidad Lecaros Cox, subgerente de Finanzas Verdes de Banco del Estado, con su charla Banco Estado y su impulso a las finanzas verdes. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a presentar lo que estamos haciendo nosotros desde Banco Estado en el impulso a las finanzas verdes, entendiendo que también como instituciones financieras tenemos un rol muy importante en destinar los recursos hacia los sectores alineados, como tú decías, Juan Carlos, a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los sectores que están alineados con el Acuerdo de París, ¿ya? Por ejemplo, todos los temas de electromovilidad, energías renovables, eficiencia energética, economía circular, adaptación, etcétera. No olvidemos que tenemos una ley de cambio climático que busca la carbono neutralidad al año 2050 y por ende todos los actores tenemos que estar mirando ese tema también, porque sabemos que es un tema que los mercados internacionales están avanzando fuertemente y por tanto no nos podemos quedar atrás en eso. Primero, comentarle cuáles son los objetivos estratégicos del banco 2022-2026, porque estos objetivos estratégicos son los que están guiando dónde ponemos los esfuerzos y dónde ponemos las prioridades del banco en distintas materias. Esto también está alineado en las tendencias globales. Vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transformación digital, ecosistema financiero innovador, nuevas formas de comunicar y de articularse con los distintos segmentos, con las distintas personas, por ejemplo, jóvenes, adultos mayores, etcétera. Y nueva alianza interna también. Nosotros como banco somos 15.000 trabajadores, entonces cómo también nosotros somos capaces de articularnos y de evitar un poco trabajos más en silos, sino que buscar la transversalidad. Y el segundo tiene que ver con el desarrollo sostenible y ser pilar de desarrollo verde en Chile. Nosotros, como saben, banca pública, tenemos un fuerte rol con lo que tiene que ver con bajar la política pública, bajar la ley de cambio climático, bajar lo que se está haciendo con los ODS al sector real a través del financiamiento que ofrecemos. Entonces, dentro de ese pilar es que estamos haciendo distintas acciones relacionadas con el mundo ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo.
Yo les voy a hablar igual un poco más sobre el tema ambiental, ¿ya? Específicamente los temas de finanzas verdes, pero sin duda después están las puertas abiertas para poder seguir profundizando sobre los temas ESG o ASG en general. La gobernanza, el tema de gobernanza, sabemos que en los temas ASG es un pilar, porque sin una gobernanza adecuada, entonces es difícil también bajar los distintos temas y darle potencia y solidez a lo que uno está tratando de empujar. Entonces tenemos el directorio y tenemos comité ejecutivo, que es presidente, vicepresidente y gerente general, y distintos comités. Uno de esos es el comité de sostenibilidad, que lo conforman el comité ejecutivo y los distintos gerentes divisionales del banco. Finanzas, riesgo, el área comercial de crédito, planificación por todo el tema de la gestión de la data, por ejemplo, y la gerencia de sostenibilidad también, ¿ya? Ese comité sesiona trimestralmente y se van abordando distintos proyectos estratégicos que tiene el banco. Uno de esos tiene que ver con la oferta verde, potenciar todos los productos que ofrecemos a las distintas industrias, a los distintos segmentos, grandes empresas, pymes, micro, y también todo lo que tiene que ver con la descarbonización del portafolio. Ahí les voy a contar más adelante por qué es tan importante la descarbonización del portafolio para nosotros. Y ese comité de sostenibilidad se nutre de una mesa de sostenibilidad, que es donde ya se están trabajando los temas más operativos, ¿ya? Que sesiona mensualmente y lo integran las distintas áreas del banco. Sabemos que este es un tema bien transversal, ¿ya? Por ejemplo, riesgo en todo lo que tiene que ver con riesgo climático, físico de transición, que estamos trabajando en eso, finanzas con las emisiones de bonos sostenibles, bonos sociales, bonos verdes, planificación con todo lo que tiene que ver con trazabilidad de la data, o sea, cuánto estamos colocando en temas verdes, en qué tipo de producto, en qué tipo de segmento. Todo eso nos ayuda a nosotros también para tener un estatus y hacia dónde, o sea, un estado del arte y hacia dónde queremos llegar. También tenemos, por ejemplo, la gerencia de sostenibilidad, que genera la estrategia general de sostenibilidad del banco. Yo estoy en la subgerencia de finanzas verdes, que se creó este año, y que es parte de la gerencia comercial. ¿Por qué? Porque creemos que una parte muy importante, como decía, es la oferta verde, llegar desde las distintas bancas a los clientes ofreciendo distintos tipos de productos, más allá de la mirada ASG o de sostenibilidad, que también es importante, ¿ya? Vemos distintos temas en estas mesas y en estos comités, y me gustaría hablarles sobre la parte de oferta verde, como decía, y descarbonización, lo que está aquí en integración de criterios ambientales y sociales, cómo lo estamos haciendo desde el banco. Estos temas parten hace varios años, ¿ya? Nosotros el producto financiero de Ecovivienda, por ejemplo, está hace más de 10 años. Solamente que el año 2018 es como cuando parte el mayor impulso de esto. ¿Por qué? Porque el 2019 iba a ser la COP, nosotros presidencia de la COP, de la Conferencia de las Partes, que es, digamos, la iniciativa mundial más importante para hablar temas relacionados al cambio climático desde los distintos puntos de vista. Y también porque se estaba poniendo sobre la mesa el papel de las instituciones financieras en lo que tiene que ver con sostenibilidad. No solamente lo que están haciendo las empresas del sector real en los distintos sectores, energía, agrícola, etcétera, sino también qué rol jugamos nosotros como institución financiera. Ahí en 2018 se crea la política de evaluación de riesgos ambientales y sociales, o sea, todas las empresas sobre cierto tamaño las tenemos clasificadas con ABC, dependiendo de cuál es el riesgo que tienen en estos temas, cómo impactan a las comunidades, temas de coeficiencia que también podrían ser complejos en el día de mañana, y se trata de generar este relacionamiento con ese tipo de empresas que están catalogadas como más riesgosas, ¿ya? Pues en 2019 definimos políticas que están todas públicas para que las puedan revisar si es que están interesados, política de cambio climático, y adherimos también al Acuerdo Verde del Ministerio de Hacienda. Siempre muy vinculado y nos interesa mucho lo que está haciendo la política pública y constantemente estamos solicitando reuniones y generando vínculos con ellos. En 2020, si bien habían productos financieros enfocados en temas verdes, en 2020 se agrupan en una sola plataforma que se llama Mundo Verde. También está en la página, en el sitio web, por empresa y por persona. Las vamos a revisar más tarde. En 2021 empezamos a medir las emisiones financiadas. Las directas ya las estábamos midiendo, pero las financiadas, es decir, las de nuestros clientes asociadas a ese crédito que estamos otorgando, empezamos a medirlas en 2019, afinamos las metodologías porque son también metodologías bien nuevas, y en 2021 entonces se publica la primera medición de emisiones financiadas, ¿ya?
utilizando una metodología, bueno, esto es un poco más técnico porque se llama PICAF, que también otro tema que tratamos de hacer siempre es alinearnos a lo que está pasando afuera. No inventar la rueda, sino que utilizar estándares globales en esto. También añadimos a la campaña Race to Zero, en el marco de la COP también, ¿ya? Es decir, llegar a la carbono neutralidad al año 2050 en nuestras emisiones directas al 2030, pero las emisiones financiadas llegar a cero neto en el 2050. Y eso se alinea mucho a la política pública en Chile también. La ley de cambio climático va en la misma línea. En 2022 suscribimos una campaña para no financiar la deforestación asociada a materias primas, que ahora nos encontramos también trabajando en eso. Y este año, como les comentaba, se crea la Subgerencia de Finanzas Verdes, con el objetivo de oferta verde y descarbonización del portafolio. Declaramos meta de reducción de emisiones financiadas para ciertos sectores. Y también estamos en una asesoría liderada por la Gerencia General de Riesgo, en una asesoría para identificar, evaluar y gestionar los riesgos climáticos. Y ahí, sin duda, el sector agrícola es muy importante porque sabemos que está siendo muy afectado por los riesgos climáticos que muchas veces son difíciles de predecir. Para llegar al 2030 a cero emisiones directas y al 2050 financiadas. Race to Zero, nosotros fuimos el primer banco público en suscribir Race to Zero. Ahora también se unió el BCI, cosa que es muy bueno porque estamos generando también mayores conocimientos. Race to Zero tiene distintas mesas que nos ayudan a traer conocimiento de afuera al banco. Y ese es un tema clave. O sea, los bancos en general no tenían mucho conocimiento técnico de los temas relacionados a temas verdes, de sostenibilidad. Y hemos tenido que ir desarrollando también ese conocimiento al interior del banco. ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? Bueno, bajo Race to Zero nos comprometimos a 2050, pero 2050 queda harto tiempo. Quizás nadie de los que estamos ahora va a estar en el 2050 en el banco. Entonces, obviamente, tenemos que empezar a identificar cuáles son las etapas intermedias y hacia dónde tenemos que apuntar a corto plazo en esto. Primero, a 2040, nos comprometemos a que las inversiones del banco van a ser solo en empresas que sean parte de Science Based Target. Esta es una metodología para identificar cuáles son los objetivos de reducción a los que yo tengo que llegar como empresa, no solamente el sector financiero, sino que también las empresas del sector real. Medimos emisiones financiadas el año 2021, como les comentaba, esas fueron las que se publicaron en la memoria, y llegamos a que el 99% de las emisiones de Banco Estado son emisiones financiadas. Dentro de las emisiones directas son el 1%, las emisiones financiadas de nuestros clientes son el 99%. Entonces, obviamente que el tema es bastante importante para nosotros, no solamente por el impacto que nosotros tenemos al financiar a distintas empresas en distintos sectores y distintos segmentos. Nos interesan mucho las pymes, las micro, tenemos una oferta verde para todo ello. También por el impacto que podría tener para nuestros activos, no estar mirando cómo están gestionando las empresas los temas relacionados al cambio climático, temas ambientales, temas de gobernanza. Podría ser un riesgo de impago y se traduciría a distintos tipos de riesgos financieros. Liquidez, por ejemplo, operacional, etc. Entonces, es doble. Es el impacto que yo genero como banca pública, pero también el impacto que me puede provocar a mí en los créditos que otorgo en las inversiones. Y esa es la mirada también de la CMF en la regulación de la 461. La 461 es una normativa que salió para que grandes empresas divulguen qué están haciendo respecto de las temáticas ESG o ASG. Y la mirada es esa. Por eso no lo sacó otra institución, sino que la Comisión para el Mercado Financiero. Porque le importa la estabilidad financiera del sector del mercado de capitales. Entonces, en servicios e inmuebles comerciales, a 2030 una reducción de 67% de la intensidad de emisiones y en generación de energía, reducción de la intensidad en un 74%. ¿Ya? Combustibles fósiles aún no hay una postura científica clara al respecto, pero Banco Estado por mientras se compromete a evaluar la implicancia y la efectividad de un plan de reducción de financiamiento en ese sector. ¿Ya? Además, esto va también súper ligado a lo que es el plan de descarbonización de las del cierre de centrales, etcétera, de lo que están haciendo en el Estado también.
Entonces, ese es nuestro avance como más puntual, además de lo que les comentaba anteriormente, es medimos las emisiones financiadas, ahora tenemos objetivos de reducción. Bueno, ¿cómo hacemos de que eso pase? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer con nuestros clientes en eso? Para eso tenemos una oferta verde de distintos segmentos, ¿ya? Personas, grandes, pymes, incluidas micro ahí también. En segmento de empresas, pymes y grandes, en financiamiento de inversión, créditos comerciales o leasing principalmente en el caso de la electromovilidad, ofrecemos en lo que es mitigación al cambio climático, es decir, en la reducción de emisiones, ¿cómo puedo yo reducir emisiones? Tenemos créditos de energía renovable, eficiencia energética, electromovilidad y economía circular. En pymes, en lo que es adaptación, y esto le pega mucho al sector agrícola, tenemos obras de riego, que esto va asociado, porque otra cosa que nos pasa es que nosotros como banco no tenemos la capacidad técnica muchas veces, si bien hemos estado formando especialistas, y hay especialistas de distintos segmentos en el sector agrícola, muchas veces creemos que nos tenemos que vincular más con la política pública, con los gremios, para poder apalancar este tipo de oferta. ¿Y a qué me refiero? Que, por ejemplo, en el tema de energías renovables, nosotros, para calificar como crédito verde, es decir, acceder a menores tasas y a mejores plazos, nosotros pedimos un certificado de la Agencia de Sostenibilidad Energética, ¿ya? Que un poco nos ampare y nos dé el respaldo de que efectivamente, técnicamente es un proyecto de energías renovables, que muchas veces nosotros por conocimiento quizás no sabemos. Entonces, hace más eficiente el proceso. Lo mismo con economía circular. Ahí estamos full con el tema de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con los APL en economía circular. Y eso nos da también entonces respaldo de que efectivamente vamos en la línea correcta porque estamos vinculados también a la política pública. Entonces, en adaptación, obras de riego, esto va con, si es que la empresa tiene un subsidio de la CNR, nosotros entramos con financiamiento también, como decía, mejores condiciones, plazo, etcétera, para riego tecnificado, para cualquier tecnología en el fondo que haga más eficiente el uso de agua y permita también reducir el consumo. Suelos degradados, esto también nosotros solicitamos el subsidio de SAC-INDAP para el tema de suelos degradados y también el tema de fertilizantes, insumos químicos, por ejemplo, y distintos capital de trabajo o inversión destinada a mejorar el suelo degradado, ¿ya? Y el mejoramiento de pradera, ese va sin cierto certificado, pero sí tiene que ir destinado a mejorar todo lo que tiene que ver con las praderas, el uso del suelo. Es bastante parecido a lo que tiene que ver con suelos degradados, ¿ya? Y también no solamente nos interesa la inversión específica, sino que nos interesa apoyar a las empresas que sabemos que están haciendo una transición más amplia. Lo que decía Juan Carlos del programa. Es una transición amplia que la empresa está haciendo y por ende puede requerir capital de trabajo y si demuestra que tiene algunos sellos que hemos definido y que queremos seguir aumentando, así que después, para que veamos todos esos temas, tiene que ver con las empresas con sellos sostenibles, por ejemplo, APL, empresas B, que esas son empresas de menor tamaño que acceden a ser una empresa B que ha tenido una trayectoria en temas de sostenibilidad, también puede acceder a mejores condiciones. APL Race to Zero, empresas que se estén comprometidas con Race to Zero, Science Based Target, por ejemplo. Y así, acabamos de firmar con la Cámara Chilena de la Construcción un convenio también, porque ellos tienen un sello que se llama Sello Pro, que es bastante parecido, en el fondo busca potenciar a la empresa en su camino hacia la sostenibilidad. También entonces entran empresas con sello. Y también a la empresa habilitadora, es decir, no contribuyen directamente a la mitigación o a la adaptación, pero habilitan o posibilitan el ecosistema, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos los que importan autos eléctricos o paneles solares, o los implementadores de paneles solares, los que van a instalarlo. Ellos también pueden pedir capital de trabajo y también acceden a mejores condiciones porque nos interesa el ecosistema, más allá que solo la inversión en sí. Eso va también en línea con lo que está pasando afuera. En el segmento de ahí ay. Ya, ahí en realidad debería salir segmento personas arriba, ¿ya? Pero
tenemos lo mismo, más Ecovivienda, que ahí también es un crédito que se ofrece bastante, que lo consumen bastante. Y financiamiento verde también tenemos fondos mutuos. Fondo Mutuo Chile Ecológico, Fondo Mutuo Verde. También ha tenido mucho éxito esos fondos mutuos y van en inversiones que estén certificadas de que son sostenibles, ¿ya? Bajo estándares internacionales. Entonces, los desafíos que nosotros vemos como banco, bueno, hemos avanzado un montón en estos temas porque estamos convencidos de que este es el camino que hay que seguir y además que hay tremendas oportunidades para nosotros como banco también. Pero de todas maneras todavía nos queda camino por recorrer. Estos temas, como les comentaba, en 2018 partió como el boom, o sea, tampoco hace tanto tiempo, ya ha avanzado súper rápido. Entonces es como el desafío de que tenemos objetivo a 2030, que eso sí está a la vuelta de la esquina, y cómo los vamos cumpliendo también, y no solamente dando declaraciones, sino que también actuando y haciendo que las cosas pasen. Con lo que les comentaba de las emisiones financiadas, de los objetivos de reducción, de la oferta verde, etcétera, ahora queremos enmarcarlo dentro de una estrategia de descarbonización del portafolio. Y en eso vamos a estar trabajando ahora, y por eso también se creó la sugerencia, para generar una estrategia también engagement con los clientes, de acuerdo al estado de avance en el que estén. Probablemente las grandes van a estar mucho más avanzadas que las pymes, las micro. Entonces, ahí viendo cómo segmentamos para poder aproximarnos de acuerdo al estado de avance de la empresa. Ir motivándolas a que impulsen dentro de sus empresas el tema de la sostenibilidad. También estamos trabajando para lo que es la campaña de no deforestación, aunque si bien Chile la deforestación es menos del 1%, de acuerdo a la CONAF, sí hay temas relacionados a degradación que también vamos a estar mirando en el marco de esta estrategia. Clasificación de proyectos verdes, taxonomía. El Ministerio de Hacienda está trabajando en una taxonomía nacional. Y con taxonomía me refiero a qué proyectos son verdes, qué proyectos son transición, de acuerdo a qué criterios, a qué umbrales. Todo eso es muy técnico y la verdad es que nosotros sí creemos que la mejor forma es de que esto sea liderado por el mismo Estado y que sea a nivel país. Eso nos va a permitir a nosotros también estar seguros de que lo que estamos financiando va en línea con la carbono neutralidad, ¿ya? Y no estamos desviándonos del camino. Por eso la interacción con la política pública es tan importante. La gobernanza, la digitalización de datos también, y todo lo que tiene que ver, muchas veces las empresas, ustedes saben, funcionan quizás con planilla Excel, cómo vamos migrando a poder tener datos más fidedignos, que sean accesibles por todo el banco también. Es un tema que nos interesa harto, y que sea claro la forma en la que se mide cuánto estamos destinando a este tipo de oferta, ¿ya? En las distintas bancas, y que esa forma sea transversal. Muchas veces pasa que también que los segmentos van avanzando, pero no existe una coordinación quizás muy pura en eso. Y nosotros como sugerencia sí nos preocupamos de que esa conversa entre los distintos segmentos se produzca y vayamos todos utilizando metodologías similares. Incorporar los riesgos climáticos, y en eso estamos ahora, identificando los riesgos y cómo esos riesgos se pueden traducir en riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de liquidez. Estamos ahora precisamente viendo ese tema, porque sí a nosotros nos va a pegar la norma 461 de la CMF a partir del año 2025. Entonces, piden muchos antecedentes relacionados a riesgo climático, entonces también lo tenemos que hacer por mandato en el fondo. Y capacidad interna, un tema clave, capacidad interna. ¿En qué consisten toda esta oferta verde que les mostraba? Que quizás a ustedes les suena más conocida los temas, pero en general los bancos, como les decía, no hemos estado viendo estos temas. Técnicamente nos falta desarrollar más conocimiento, sobre todo el área de riesgo, de cómo incorporan sus evaluaciones de riesgo estos nuevos indicadores que son bastante nuevos también. Y principalmente en el tema de la adaptación, porque la adaptación son proyectos hechos a la medida. Entonces eso también cuesta un poco más generar la capacidad interna para poder evaluar estos proyectos, aprobarlos, destinar financiamiento, etcétera. Así que en eso hemos estado y en eso vamos a estar durante los próximos meses, convencidos de que, como les decíamos, es un tema que trae oportunidades, que ya está de todos los stakeholders están mirando estos temas y están presionando de una u otra forma, y responde también a nuestro objetivo estratégico del banco y de este gobierno. Eso. Gracias.
Ah, ya, gracias. Ya. Bueno, agradecer la presentación de Trinidad Lecaros Cox de Banco Estado e invitar a subir a este escenario entonces a Juan Carlos Domínguez, relator anterior, y a María José Irarrázaval, socia fundadora de la consultora Origen Sostenible y también socia de Amagro como moderadora. ¿Estoy al medio? ¿Ah? ¿Al medio? No, en una esquina. Siéntate tú ahí al medio. Único hombre. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya, ¿no es cierto? A todos agradecer esta invitación a CEFI Agrotech y a la Asociación de Mujeres del Agro, Amagro, a estar acá conversando con usted en este panel de reportes ESG y financiamiento verde. Como muchos ya saben, como contó también Trinidad, los esfuerzos de sostenibilidad a nivel mundial han derivado una serie de alianzas público-privadas en los que han participado los distintos signatarios del Acuerdo de París, y Chile no es la excepción. En el año 2019, el Ministerio de Hacienda creó la Mesa de Finanzas Verdes, el cual reunió a todo el sector financiero nacional y logró firmar el Acuerdo Verde. Perdón, era el Acuerdo de París, los signatarios del Acuerdo de París, perdón. Y la Mesa de Finanzas Verdes logró firmar este Acuerdo Verde. Este Acuerdo Verde, entre otras cosas, genera un compromiso de todo el sector financiero con los principios de inversión responsable, más bien conocidos como PRI, que muchos de ustedes lo deben haber escuchado. Modificó la normativa financiera, la norma chilena 461 comenzó a regir y obliga a incorporar las variables ASG a los reportes financieros de todas estas instituciones. Con esto se buscó focalizar los portafolios de inversión en proyectos que sean finalmente sostenibles. Y es así como el tema de finanzas verdes se consolida en Chile y pasa a ser parte del desafío de incorporar variables ASG a la creación de valor de las empresas. Parte de eso nos lo explicó la Trinidad, que es parte del Banco Estado, y tenemos también sentado aquí a Juan Carlos como parte del sector productivo. Quisiera partir preguntando de Trinidad cómo ha sido el proceso de generar conocimientos y capacidades al interior de Banco Estado en estas materias, cómo han ido incorporando los factores ASG y cómo han ido definiendo también sus estrategias relacionadas a la oferta verde y a descarbonización. Sí, bueno, en temas de conocimiento, dado que los temas ASG o de sostenibilidad son bien amplios, por ejemplo, nosotros somos parte de unas mediciones de Dow Jones, que es un índice financiero que apunta a temas de sostenibilidad, son como 140 preguntas. O sea, ASG es amplio, pero hay distintos indicadores que son más relevantes para determinada industria, ¿ya? Para nosotros, el tema de la sostenibilidad enfocada en oferta verde, por ejemplo, es muy relevante y en ese sentido sí hacemos ciclos de capacitaciones, webinars, por ejemplo, internamente en el banco. Y así vamos trayendo a distintos expertos, principalmente también del sector público. Hace poco estábamos en temas de electromovilidad con el Ministerio de Energía, un poco sabiendo que para que esto avance, todas las áreas tenemos que estar al menos al tanto de estas temáticas y técnicamente en qué consisten, cuál es la diferencia de electromovilidad versus los autos a combustible a petróleo, por ejemplo. Entonces, eso sí hemos estado haciendo, generando capacitaciones, capacidad interna y también otro tema que es una recomendación que si lo pueden hacer también es el vínculo con la política pública y con los gremios. En este caso, la presentación que comentaba Juan Carlos, o sea, nosotros vemos mucha articulación de los gremios con las empresas en estos temas y creo que esa es la forma, avanzar de forma coordinada y juntos. Nosotros, por ejemplo, bueno, no somos parte de la BIF, no podemos ser parte de la BIF, que es la Asociación de Bancos, pero sí somos parte de las mesas del Ministerio de Hacienda que comentaba la María José, de la Mesa de Finanzas Verdes. Somos parte de la Mesa de Finanzas Verdes que lidera el Ministerio de Hacienda, tiene distintos grupos de trabajo, acorde a la importancia de estas temáticas para el sector financiero. En la Mesa de Finanzas Verdes participa el sector financiero únicamente. Entonces está deuda temática, descarbonización del portafolio, oferta verde, riesgos. Nosotros como banco participamos en todas esas mesas porque nos traen conocimiento también.
Ahora el desafío es, en un banco tan grande, como les decía, 15.000 personas, cómo vamos haciendo que esto permee tanto en las áreas centrales como en las mismas sucursales. Ahí está el desafío. Es en constante progreso porque estas tecnologías avanzan también rápido y van saliendo temas nuevos constantemente. Entonces es un tema que siempre vamos a tener que estar mirando, cómo nos capacitamos internamente. Pero en eso hemos estado. Perfecto. Gracias, Trini. El tema de reportabilidad es algo que es nuevo, o sea, que ha partido hace poco, que vimos que el 2019 recién se comenzó la mesa, y es algo que los bancos han tenido que ir incorporando, al igual que las empresas que ustedes financian. ¿Por dónde han partido como banco en lo relacionado a los temas más ambientales? Bueno, partimos en el 2018 estableciendo ciertas políticas. Política de riesgo social y ambiental, política de sostenibilidad, y eso nos ha permitido también tener una gobernanza y roles más claros, que es otro tema que a veces pasa con esto, que los roles no están muy claros entre las distintas áreas. Eso nos ha permitido tener una gobernanza más sólida, y además nosotros publicamos memorias desde hace mucho tiempo y reportes de sostenibilidad. Ahora, de hecho, publicamos memorias alineadas a lo que se hace a lo que se está pidiendo la 461, aunque no nos toque todavía, sí creemos que es un ejercicio que vale la pena empezar a hacer, porque eso nos permite determinar dónde estamos y qué nos queda. Siento que es muy difícil que una empresa cumpla con todo al pie de la letra, porque es muy exigente lo que tiene que ver con la normativa 461, pero se entiende que uno parte de un pie, y estos tipos de normas te ayudan también a saber hacia dónde tienes que llegar. Lo mismo que con el Dow Jones Sustainability Index. Son benchmarks que nos dicen, aquí estamos, aquí tenemos que llegar y aquí tenemos que enfocar los esfuerzos. ¿Quién, cómo, cuánto va a tardar? Esos también son temas que se tienen que ir dando. Nosotros lo vemos a través de la mesa de sostenibilidad. Entonces, sí reportamos y creemos que es también un trabajo continuo, que no termina. Gracias, Trini. Juan Carlos, según el último reporte bienal del Ministerio de Medio Ambiente, el sector agrícola emite un 11% del CO2 y de eso casi un 50% es de manejo de estiércol y fermentación entérica. Como vimos en tu presentación, la incorporación de tecnología ha sido clave para mitigar esas emisiones. ¿Cuáles son las principales oportunidades y riesgos que debiesen abordarse para acelerar la incorporación de tecnologías e implementar sistemas más sostenibles en estos procesos? Ya, gracias, María José, por la pregunta. Yo creo que el mayor desafío que tenemos, independiente del financiamiento, de ser capaz como empresa, como industria, de incorporar estas tecnologías, es la normativa. Y un poco, no es por tirar la pelota, pero en el fondo en estos temas, como decía la Trini, que están evolucionando tan rápido, si la normativa no evoluciona rápido, te deja atrapado. Y para poner un ejemplo concreto, nosotros como sector estuvimos durante 12 años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para una normativa de olores, pero nos demoramos 11 años en sacar la normativa, pero las tecnologías hace 11 años eran completamente distintas a las actuales, por lo tanto uno corre el riesgo en estos temas de que quede atrapado en una normativa que no se adecúa a la realidad tecnológica y de sustentabilidad global, de la exigencia de los mercados respecto a lo que te están exigiendo. Entonces yo diría que uno de los desafíos grandes que tenemos para implementar es que el sector público, el Estado o los que están llamados a legislar al respecto puedan trabajar más rápido, de forma más eficaz y más alineado con las empresas y con la academia para que vayamos de la mano. O sea, en el fondo, hoy día, a nuestro modo de ver, muchas veces las empresas y las industrias están dispuestas a avanzar, pero se topan con una muralla que es la legislación, que son las reglas del juego. Sobre todo en inversiones que son de largo plazo. Entonces, pues vamos donde el Banco de Estado a pedir un financiamiento, pero nos caemos muchas veces porque las reglas del juego no están claras. Y estamos pidiendo, en cualquier sector de la agricultura, todas las inversiones son mínimo 20, 30 años. Por lo tanto, es súper difícil tener claridad en qué va a pasar en los próximos 20, 30 años, pero sin lugar a duda, uno de los grandes desafíos es que la institucionalidad puede avanzar más rápido y ponerse a tono con lo rápido que ha evolucionado estos temas, sobre todo los temas de ESG. Perfecto, gracias.
Y en esa incorporación de tecnologías que son claves para producir en forma más sostenible, se requieren inversiones que son costosas para las empresas. Tú mencionabas eso recién. ¿Cómo seguir siendo competitivos con un aumento en los costos de producción cuando vemos que muchas veces los países competidores no están haciendo estos mismos esfuerzos o van más atrás en estos esfuerzos? Gracias por la pregunta. Efectivamente, eso es uno de los temores que muchas veces tenemos los productores o los gremios, en este caso, cuando nos enfrentamos a estos cambios tecnológicos, porque la normativa va avanzando, cambian las exigencias y nosotros siempre estos temas los relacionamos como que fuera una ola. En este caso, los temas de sustentabilidad, ESG, son una ola que no es una ola que va a pasar, es una ola que se quedó, que está avanzando, que se mueve rápido, y nosotros como país o como industria tenemos que saber navegar esta ola. No podemos adelantarnos mucho, porque si nos adelantamos mucho perdemos competitividad. Efectivamente, ahí hay un gran riesgo que cuando la normativa nacional se pasa de revoluciones, corremos el riesgo de que nos revuelque la ola, porque otros países con los que competimos no van a la misma velocidad que nosotros. Pero más peligroso todavía es que nos quedemos atrás, es que nos deje la ola. Yo creo que en ese sentido, al menos el sector nuestro prefiere ir adelante de la ola, aunque tenga esos costos, aunque tenga esos grandes costos respecto a la competitividad. Nos pasa todos los días cuando un productor de cerdos, por ejemplo, o un productor de pollo tiene que hacer inversiones, esos biodigestores que miramos. La verdad que esos biodigestores, en el caso de la Unión Europea, son financiados 100% por el Estado. La Comunidad Europea tiene fondos para financiar ese tipo de tecnología. Y ese productor español de cerdo llega con la misma carne a Japón que nosotros. Por lo tanto, el productor de Chillán versus el productor de Mérida está compitiendo totalmente en desventaja. Y así te puedo nombrar múltiples ejemplos en que efectivamente como producción en el corto plazo perdemos competitividad, pero estamos convencidos que en el mediano y largo plazo para allá va la ola, tenemos que seguirla y tenemos que apretar los dientes como buenos agricultores y echarle para adelante. Pero efectivamente, cuando nos juntamos con las autoridades, siempre le decimos, cuidado, no avancemos más rápido de lo necesario, porque si no, perdemos competitividad y finalmente, claro, podemos tener una normativa que genere la producción de cerdos más sustentable del mundo, pero no vamos a tener producción de cerdo, porque se va a ir todo a Brasil, a Estados Unidos, a Dinamarca, a otros mercados, a otros países que la legislación está más acorde con la realidad. Perfecto, se te escapa un poco los inversionistas finalmente. Hablaste también del programa Chile Origen Consciente, que han desarrollado Chile Carnes, el Consorcio Lechero y Chile Prunes, para lograr estándares de sostenibilidad en cada una de esas industrias. ¿Cuáles son los desafíos del programa? A ver, el objetivo del programa, te diría un poco lo que lo comenté en la presentación, era que el esfuerzo que se hace como industria, y aquí estoy hablando de la industria lechera, de la industria de los productores de pollo, de cerdo, los productores de ciruela, en el fondo, cómo traducir el esfuerzo en algo que sea medible, en algo que sea comparable y en algo que finalmente nos permita un sello que nos diferencie, que eso es lo que buscamos. O sea, este esfuerzo que hacemos como, en el caso nuestro, como industria. En el caso de una empresa particular puede decir, bueno, yo como empresa particular que logré este estándar y tengo este sello, ¿cómo capturo el valor de este esfuerzo? Yo creo que ese es el objetivo, y en ese sentido el gran desafío es cómo subimos a todo. Yo te diría que en el caso puntual de los alimentos, María José, en el caso de las exportaciones, el alimento está demasiado vinculado con el origen. O sea, si uno habla de un producto agrícola de Irlanda, uno al tiro, Irlanda, origen green y el producto es sano. Si uno habla de carne, Nueva Zelanda, una carne extraordinaria, porque han construido una imagen país muy de acuerdo con esta condición de país productor de alimentos sanos. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? ¿Cómo nos subimos todos? Porque si no nos subimos todos, finalmente, y si alguno no está siguiendo estos estándares, cumpliendo estos estándares, nos perjudica la imagen. O sea, nosotros a lo que apuntamos con un Chile Origen Consciente, y por eso el sello se llama Chile Origen Consciente, es que el alimento que proviene de Chile está producido bajo ciertos estándares que son auditables, que son comparables y que son los más altos
o al menos están en la media y subiendo siempre permanentemente el estándar de producción. Súper. Un gran programa y con una visión país importante para la calidad de alimentos que estamos produciendo. Y por eso se han ido subiendo otros sectores. Y aquí el sector de vino ha hecho esfuerzos importantes, el sector de la fruta fresca también ha hecho esfuerzos importantes, pero un poco el convencimiento que tiene el Ministerio de Agricultura es que si uno no aúna los esfuerzos y no genera estos estándares que sean comparables y auditables, corrí el riesgo de perder un poco de valor, porque finalmente si tu estándar lo haces tú mismo te mide y tú mismo lo publicas, se tiende a dudar. Entonces lo que se buscaba en este estándar, que fuera amparado por el Estado de Chile, que fuera amparado por las Naciones Unidas. Este es un programa que se cuelga de una plataforma de las Naciones Unidas. Lo que creemos nosotros es que en el mediano largo plazo va a significar un sello de calidad país, más allá de una productora en particular, más allá de un sector particular. Nosotros lo que apuntamos ahí es que sea un sector, el sector de la agricultura, el sector de los alimentos, esté bajo estándares. Yo siempre pongo ejemplo, o sea, si nosotros con nuestra carne nos pegamos un condoro en China, afectamos a la fruta, afectamos al vino. O sea, los alimentos tienen esas características que están demasiado relacionados con la imagen país, con el origen, con el país. Por lo tanto, cualquier alimento que se desvíe de estos estándares que uno busca puede perjudicar a todos. En ese sentido, la visión del programa y el gran desafío es cómo podemos generar un programa, sea este o sea otro, que suba el estándar a toda la producción de alimentos de Chile, de manera que ante el mundo vayamos fortalecidos y logremos esa imagen de alimentos sanos, inocuos y buenos. Y en ese mismo programa Chile Origen Consciente, la Agencia Chilena para la Sustentabilidad y Cambio Climático tiene un rol más de certificador, fiscalizador. Cuando estas empresas deben acercarse a un banco para solicitar inversión, ¿se considera esta certificación? Es decir, ¿estos proyectos quedan marcados como proyectos verdes finalmente? Bueno, eso es lo que buscamos. Nosotros llevamos, ahí me pueden corregir, pero yo creo que más de 15 años con los APL. Ya vamos como en la segunda y tercera versión de los APL en producción de pollo y en producción de cerdo. El sector lácteo también ha avanzado mucho en el tema. Y efectivamente lo que buscamos es, yo decía, esto partió de una conversación de cómo lograr un beneficio. O sea, cómo este esfuerzo que se hace en las empresas tienen un premio ya sea en el consumidor que te pague un plus por tu producto, o ya sea el banco que te facilite, te dé mejores condiciones. Eso es precisamente lo que buscábamos y para eso había que formalizar este sello o este estándar. Finalmente esto es un estándar, de manera de poder efectivamente ir el día de mañana al banco y que sea un sello creíble, confiable, que permita mejores condiciones. O sea, yo creo que ese es precisamente el objetivo. O sea, por una parte era subir el estándar de industria, pero por otra parte, mirado desde el punto de vista individual de las empresas, lo que quieren es, oye, que el esfuerzo que estoy haciendo tenga una recompensa. Y para eso había que estandarizarlo, que sea algo externo, y como ya explicaba la Trini, efectivamente el sector financiero ya está avanzando muy rápido hacia priorizar este tipo de proyectos. Por lo tanto, creo que la oferta y la demanda aquí se está juntando, así que yo creo que vamos a seguir conversando. Sí, no, de todas maneras. Bueno, ahí yo agregar también que efectivamente nosotros como banco sí, ese tipo de sellos sí es una recompensa, porque eso nos permite a nosotros también estar seguros, como decía antes, y tener un respaldo de que efectivamente bajo la mirada Estado, estos proyectos califican dentro de lo que se podría denominar verde o sostenible, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con APL, por ejemplo, nosotros sí nos permite decir esto es verde y lo clasificamos como verde internamente nosotros en nuestros registros, ¿ya? Y la idea es ir aumentando ese porcentaje cada vez más. El tema de los sellos de gremios, más aún amparados por la misma también política pública, la agencia, etcétera, también nos permiten decir, sí, estamos financiando verde y no estamos incurriendo en que es verde, pero en realidad a juicio nuestro y nosotros vimos internamente cómo, y eso se está poniendo muy en juicio, como lo que tú decías, de ser juez y parte. Por eso es tan importante que esto venga de la mano de la mirada Estado, que también son los que impulsan el lograr las metas que hemos establecido como país, en el que el sector privado es muy, muy relevante. Así que se está viendo, yo creo que cada vez se va a ir viendo más, pero claro, más allá del esfuerzo de las empresas, se tiene que medir y se tiene que
poco entregar algo que nos permita a los otros stakeholders y grupos de interés tener la seguridad de que cumple con los estándares que se han definido. Así que sí. Súper. Vamos a ver si de aquí sale una nueva alianza, así que sería genial. Trinia, ¿cómo ves los avances y qué consejos le harías a las empresas agrícolas para acelerar la incorporación de los criterios ASG al sector agrícola? O sea, más a nivel general, lo diría como lo que hemos visto de la oferta verde en general del banco, es que, como es de esperar, las empresas grandes están bien avanzadas, las corporativas, los holdings, están súper avanzados en estos temas. Obviamente, como decía, nadie ha llegado arriba porque además este es un tema en evolución constante, pero hay un avance dado por, o que tienen matrices afuera y que le están exigiendo estos temas. O sea, en Estados Unidos, en Europa, estos temas están full, o que la misma regulación se lo está pidiendo, como en el caso de la CMF. Este año 70 empresas tuvieron que divulgar de acuerdo a la norma de la CMF. Próximo año 70 más y así en el fondo va aumentando, pero son empresas grandes. Ahora, ¿qué hacemos con las pymes? Porque las pymes efectivamente sí hemos visto que están menos avanzadas. Nosotros tenemos toda una oferta verde hacia pymes, temas de adaptación para el sector agrícola, etcétera. Hay que involucrarlas, pero hay que apoyarlas en esfuerzos público-privados, más también temas de subsidio, temas de mejores condiciones acompañadas de subsidio, por ejemplo, que es en lo que estamos trabajando. Y lo otro que también hemos visto y que se está dando es que las empresas grandes están impulsando a sus proveedores más chicos. Por ejemplo, las mineras, que están pidiéndole a sus proveedores que sus flotas sean eléctricas. Y ya nos ha pasado, han llegado varios clientes a pedir financiamiento por eso mismo, porque le están pidiendo a sus proveedores. O en temas de la misma industria de agroalimentos, por ejemplo, los temas de los certificados, de los sellos, también son un impulso que te piden los grandes para poder comercializar en otros países de afuera, por ejemplo. Entonces se está moviendo el ecosistema, pero de todas maneras falta un impulso más público-privado, lo que tiene que ver con pyme y microempresas. Eso hemos visto. Genial. Y Trini, ¿cuáles son los principales desafíos que identifican ustedes para escalar la oferta verde hacia el sector agrícola? Yo creo que conocimiento, nos falta más difundir lo que estamos haciendo como banco, porque tenemos una oferta verde grande, cada vez crece más, pero quizás no llega a donde queremos que llegue, o llega, pero aún nos falta. El tema de comunicaciones es un tema que lo estamos trabajando, y también en entender más la realidad de cada actividad dentro del sector agrícola, no verlo como un sector general, sino que empezar ya a entender estos especialistas que les comentaba que tenemos en los distintos segmentos en el banco agrícola, empezar a entender la realidad de cada una de las actividades, empezar a entender cuáles son los indicadores que nos pueden ayudar a evaluar esos proyectos, porque igual al final no somos nosotros no entregamos subsidios, nosotros son créditos en mejores condiciones, pero tienen que pasar por una evaluación. Y como les comentaba, estos temas sobre todo de adaptación al sector agrícola, son mucho más nuevos. En general, la mayoría se orienta a la mitigación, a bajar las emisiones, porque sabemos que si no el efecto el día de mañana va a ser mayor. Pero en países como Chile, que están tan expuestos a los efectos climáticos, la adaptación es muy importante, pero es nueva, es hecha a la medida, depende del territorio, también depende de cuáles son los impactos futuros de esos riesgos climáticos. En eso estamos trabajando, pero en el fondo es un tema que nosotros tenemos que también capacitarnos y entender qué es lo que se viene y cómo podemos abordarlo con nuestra oferta. Y para eso también estamos haciendo esta consultoría, esta asesoría para identificar los distintos escenarios de riesgos climáticos que podría tener nuestro país y vinculándonos siempre con el Estado. Porque por ahí veo que falta. Súper, muchas gracias. Para ir cerrando, les doy la palabra a cada uno para que, si es que quieren hacer comentarios. Sí, una declaración. No, lo que quieras comentar, alguna reflexión al respecto. No, yo un poco, como un comentario final, yo diría que el gran desafío, Trini, a ver si tú estás de acuerdo, pero es unir fuerza. Aquí el impulso individual no es suficiente, y acá lo importante es que los distintos sectores trabajen alineados por el mismo objetivo. Y cuando digo distintos sectores, el sector privado, la industria, el sector público, desarrollando la normativa y los reglamentos, la academia. La academia siempre está media distante, viendo como un espectador y muchas veces apuntando hacia otros temas.
yo creo que aquí es súper relevante, sobre todo en estos temas, que algo que está evolucionando muy rápido, y como decía la Trini, afuera ya esto ya es un desde, para muchos casos nosotros estamos un poco más atrás en Chile, pero creo que el mayor desafío o el llamado es que tenemos que trabajar juntos, el Estado, el sector privado y la academia. Acá es fundamental a las universidades, haciendo los estudios, incorporando tecnología, ayudando a que la comunicación, sobre todo, muchas veces es facilitador a este diálogo entre el sector privado y el Estado para avanzar más rápido. Yo creo que acá la clave es tener esa flexibilidad de poder avanzar rápido, no quedarnos atrás, que la ola no nos deje atrás y que tampoco nos revuelque, pero que podamos seguir esta ola rápido, subirnos rápido, porque el potencial que tenemos es enorme. Yo un poco en el sector nuestro, el de la proteína, enfrentamos una demanda creciente que no somos capaces a nivel mundial de abastecerla. Por lo tanto, el llamado que tenemos los próximos 5 o 10 años es cómo construimos una industria, cómo seguimos cambiando la industria de manera de, por una parte, aumentar la oferta de productos y, por otra parte, generar una agricultura cada vez más sustentable que permita mantener los recursos en el futuro. Súper grandes desafíos. Sí, yo muy de acuerdo, porque siento que este tema de la sostenibilidad va como así, o sea, es súper exponencial. Cada vez escuchamos más de estos términos ASG, sostenibilidad, está en todos lados, pero lo que sí me pasa un poco es que a veces de dónde uno lo agarra, si está partiendo en este tema, ¿de dónde uno se pesca para decir este es el camino que tengo que seguir? Como les comentaba, nosotros en los indicadores que nos miden son 140 indicadores, es un montón, y eso requiere esfuerzo, requiere recursos también, y requiere un entendimiento y un conocimiento de hacia dónde tenemos que ir, por lo que creo que relacionarse dentro de la misma industria y estar hablando más o menos de lo mismo, porque cada industria es distinta, entonces el hecho de que sea mirada de industria es bastante irrelevante, y el hecho de vincularse con otros grupos de interés que están cambiando la forma en que veían estos temas. Antes era más responsabilidad social empresarial, ahora ha ido a migrar con esa mirada que les decía del impacto financiero en nosotros como banco o como empresa que pueden tener estos mayores riesgos climáticos. Entonces, como ir en constante capacitación conjunta de estos temas. Creo que a nosotros nos ayuda un montón el tema de la mesa público-privada, finanzas verdes, el tema de estar involucrados con lo que está pasando afuera, ir generando conversaciones e ir, claro, uniendo fuerzas, porque no podemos esperar mucho, porque tenemos compromisos también a 2030, 2050, porque la misma ciencia nos dice, o sea, no pasemos los 1,5 grados de aquí a fin de siglo, o los 2 grados, porque la cuestión se nos va a poner difícil a nosotros como sociedad, más que al planeta, porque el planeta en el fondo igual va a seguir. Es decir, lo que vamos a estar nosotros como sociedad va a estar complicado, porque la forma en la que estamos acostumbrados a vivir quizás se va a ver muy afectada y ya se está viendo. Entonces, eso debería también. Súper. Muchas gracias, Trinidad, Juan Carlos, por esta interesante conversación. Salieron propuestas súper interesantes acá, una opción de alianza, así que ojalá que prosperen para que podamos producir cada día en forma más sostenible y podamos contribuir como sector también a la carbono neutralidad de aquí al 2050. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos este interesante panel. Realmente estuvo full interesante la conversación. Ojalá que se concreten esas alianzas. Los invito a ponerse en el centro para poder tomar la foto respectiva del panel. Nos vemos de vuelta entonces aquí a las 14 horas. Muchas gracias.